TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras, presenta Economía y Cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional TEN en la frecuencia del 10, todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas y los usos horarios donde ustedes habiten. Pues bien, esta noche, este día, esta madrugada, traemos a ustedes un interesantísimo programa cultural que hemos bautizado Sustratos de la Lengua Náhuatl en el Español Actual de Honduras. Y para hablar de estos sustratos de la lengua náhuatl, de su historia, etcétera, en el Español Actual de Honduras hemos invitado al doctor Atanasio Herranz, quien es docente, lingüista, lexicógrafo, académico y muchas otras cosas, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo Atanasio Herranz. Bienvenido, Atanasio, a tu programa Economía y Cultura. Muchas gracias, muy Pues amable. bien, siempre que Atanasio Herranz viene a Honduras, intentamos nuevamente aproximarnos a sus quehaceres intelectuales por medio de un programa de televisión o mediante un artículo de la tribuna. Sus quehaceres, que conste, son variados: investigaciones científico-lingüísticas, etnolingüísticas y trabajos lexicográficos, para solo mencionar tres. Este día, esta noche, esta madrugada, presentaremos a la teleaudiencia nacional e internacional una primera prueba de imprenta del magnífico libro Proceso de Nahuatlización y Nahuatlismos de Uso en Honduras. Voy a repetir el nombre: Proceso de Nahuatlización y Nahuatlismos de Uso en Honduras, de nuestro invitado especial, don Atanasio Herranz, que publicará la editorial universitaria de la UNAM. Lo normal es que hagamos presentaciones cuando el libro ya está publicado, pero dada la circunstancia que Atanasio solo viene una vez al año a Tegucigalpa, hablaremos del fenómeno etnolingüístico náhuatl que podría asombrarnos a todos nosotros los hondureños y a los centroamericanos cuando descubramos que en el español hondureño actual subsisten unas 1455 palabras y expresiones de origen náhuatl. Pero que sea Atanasio Herranz quien nos haga la introducción del tema. Atanasio, este es tu espacio. Gracias. Bueno, ese es un trabajo que hice en un año sabático y en el fondo, o sea, tiene tres partes, digamos. En la primera hago un estudio de los asentamientos náhuatl que venían, o aztecas que vinieron de México, en Honduras. Y hablo de asentamientos que me tengo solo que apoyar en la arqueología, sobre todo en la cerámica, a ver qué influencia, si había la serpiente emplumada o bien. Bueno, los asentamientos principales, el más importante y el que señalan es Naco. Naco, que vivía en náhuatl con mayas chortís, pero los dominantes eran los náhuatl. Luego hay asentamientos también en el Valle de Sula, y ese está muy documentado arqueológicamente. Hay asentamientos importantes en el Valle de Comayagua, aunque lógicamente en todos estos asentamientos están alrededor indios jicacas, en el Valle Sula, en el Valle de Comayagua los lencas, y luego hay asentamientos también en la zona de Olancho, Valle de Agalta, Agalteca, y bueno, estos les llamamos enclaves porque eran ciudades para el intercambio de productos. Cuando llegan los españoles, los náhuatl está en proceso de crecimiento y expansión del imperio. Recuerden que se encuentra una barca que es de los aztecas cuando llega Cristóbal Colón, que viene a negociar en Papayeca, en Olancho. Y ahí tenemos hablantes náhuatl, lo dice Hernán Cortés.
La lengua que usan ellos y la nuestra, es decir, la que traía con la Malinche y con otros traductores españoles que ya habían estado presos o al servicio de náhuatl, entonces dice, es la misma, solo se diferencia en algunos sonidos, pero las palabras son las mismas y nos entendimos, dice, perfectamente con ellos. Y es Papayeca, ahí en la zona de Trujillo, un poco para Olancho, hasta el río Telica. O sea que hay asentamientos, bueno, Doris Stone trabajó los asentamientos, Chapman también trabajó los asentamientos, pero luego en la segunda parte es en el periodo colonial, con la llegada de los españoles. Los náhuatl habían ya tenido una inmigración fuerte en El Salvador, que es lo que llamamos pipiles, que lo hace entre el siglo IX y el siglo X después de Cristo, es decir, mucho antes de la conquista española. Esos quedaron asentados en El Salvador. Luego hay otra emigración tal vez anterior del norte para el sur, de los aztecas, en Nicaragua, y esos son los que denominan nicaraos, que por cierto hay mitos, yo recogí en Guajiquiro los mitos de los nicaraos o managuas, que vuelan, vienen del norte para el sur, llevan el agua en huevos, en la cáscara de huevos, y según van cayendo las gotas se van formando lagunas, pequeñas pozas, y lo llevan para llenar, para hacer el lago Managua. O sea, que hay mitos en Honduras de los nicaraos. En la época colonial, cuando llegan los españoles, pues ven que hay algunos núcleos para intercambio de productos que hablan náhuatl. Pero luego los franciscanos llegan a México, inmediatamente se ponen a estudiar el náhuatl. Y a los 60 años de estar ya tienen gramáticas, diccionarios, etc. Entonces, claro, ¿qué es lo que dicen? Como hay algunos que hablan en claves en Centroamérica, dicen que es que todos hablan el náhuatl, cosa que no era cierto. Entonces presionan al rey de España para que el náhuatl sea una lengua para evangelizar. O sea, para la misa, imagínense la confesión, que era todo un problema, tenían que poner traductores, porque los curas no. Y ahí entonces el náhuatl queda como lengua de evangelización. Y creen que todos hablan, entonces lo declara el concilio como la lengua de evangelización para la Nueva España, en la cual está hasta Panamá incluido. Bueno, los españoles también traen, los que lucharon contra Lempira o contra Copangalel, no son los españoles se traen a los náhuatl de México y son los que pelean primero. Los españoles eran muy pocos, se quedaban en la retaguardia y entraban después, o los achíes. Eso hizo que quedaran, como premio, se quedaran esos en Honduras o en El Salvador. Y, por ejemplo, tendrán ciudades como la de Gracias, que al lado tiene el pueblo de Mexicapa. ¿Mexicapa qué quiere decir? Mexicanos. En Comayagua hay un barrio que se llama Mexicanos. En San Salvador hay un pueblo al lado, ahí eran los náhuatl que habían luchado en la conquista y de los que se fiaban los españoles. Por ejemplo, no se fiaban de los lencas. Los fieles que habían sido eran los náhuatl. Esto hace que el náhuatl, con los doctrineros y con estos que eran privilegiados dentro del trato con los españoles, se hablara náhuatl. Por eso hay muchos pueblos que ya en 1600 dicen que son trilingües. La verdad es que son monolingües
en su lengua, que era el lenca, bien fuera el care, el cerquín, el potón, muchas variantes que tenía. Pero en el comercio de los que trabajaban en encomiendas habían aprendido palabras del náhuatl, y además los frailes les enseñaban el español, por eso aparecen como trilingües, pero solo los hombres maduros, es decir, mayores de 30 años, porque no, ni los jóvenes ni los niños. Eso hizo que el náhuatl se extendiera. Los escribanos eran náhuatl. Cuando da un reporte de las islas del Golfo de Fonseca, Conchagua, Conchagüita, todas esas, a todos les ponen un nombre en lenca, pero bueno, es porque había, náhuatl, pero es porque los nicaraos estaban en El Viejo, que es un pueblo del Golfo de Nicaragua, y entonces tenían trato con ellos, por eso habían aprendido algo de náhuatl para entenderse. El problema es que se dieron cuenta que ni las mujeres ni los niños sabían náhuatl, entonces no podían confesar el náhuatl, me explico. Por eso luego obligaron a que aprendieran la lengua del pueblo donde iban a ejercer. Si era lenca, si era maya chortí, si era zutujil o cualquiera de esas lenguas. Eso obligó a que el náhuatl se extendiera mucho en la época de la conquista, pero se extendió mucho durante el siglo XVI y una parte del XVII, pero después ya el náhuatl no era, porque se dieron cuenta que aquí había lenca, jicaque, tol, había muchas lenguas y que no entendían el náhuatl todos. Entonces el náhuatl empezó a desaparecer, y a partir en el siglo XVIII no hay ni un solo documento colonial que tenga algo de náhuatl. En Tegucigalpa hay partidas en náhuatl de nacimiento, pero del primer siglo de la conquista. Eso quiere decir que si hay partidas de nacimiento, los padres, alguno tenía que hablar náhuatl, si no, no hubieran estado. Bueno, el problema dirás, y es que ahora queda algo de náhuatl, pues es increíble la cantidad de nahualtismos que hay, sobre todo en dos países, en El Salvador y en Honduras. El Salvador tiene más razones porque tuvo los pipiles, que eran náhuatl, y aunque vinieron en el siglo IX y X, tienen... El segundo que más tiene es Honduras. Solo he puesto los de uso, es decir, aquellos que los informantes lo conocían y conocían el significado. Hay 1455, y luego veremos que son palabras que se asombran que sea el náhuatl. Hay una anécdota que sí voy a contar. Me encuentro con mi amigo Julio Escoto en San Pedro el año pasado, y entonces me dice, yo viajé al Salvador, viajo al Salvador a menudo, y su mujer Flor es salvadoreña, y venga a hablarme de palabras así y yo no había oído nunca ninguna, no me imaginaba, digo, eso en Honduras no se da. Cuando leyó un artículo de otro libro que tenía algunos nahualtismos, se dio cuenta de la cantidad de palabras náhuatl que tenemos y que usamos. Y no solo usamos, hemos hecho derivados de ella. Casi todo lo del maíz es náhuatl. Elote, olote, gilote, ejote, que casi no se usa en Honduras, que es la vaina verde del ese. El frijol. El frijol. Tuza o tusa, esa. Son todas palabras náhuatl. ¿Por qué? Muy sencillo, porque ellos cultivaban el maíz y los mayas aprendieron de ellos y luego aprendieron los lencas que no eran de cultivadores de maíz ni de frijol,
sino vienen del sur y son de yuca, malanga, de los tubérculos, papa, etcétera. Entonces, claro, cuando ve que tantos nombres en El Salvador y se da cuenta que aquí tenemos un montón, desde pupusa para empezar, pupusería, de plantas tenemos árboles, arbustos, bueno, chichicaste, bueno, chichihuite, bueno, solo en plantas hay 194 nombres náhuatl de completo uso. Otro es los utensilios, pues desde comal, desde cenzontle para los pájaros, bueno, cenzontle, sinsonte, tiene mapache, mapachín, todo eso son náhuatl, no se pueden imaginar la cantidad que hay. Gracias. Eso es por hacer así globalmente. Gracias, la introducción sabrosa, deliciosa, exquisita que has hecho de este programa. Vamos a una breve pausa comercial, sugiriéndole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su sofá, de su petate, porque ya regresamos. Muchas gracias por continuar con Economía y Cultura, su programa favorito, por supuesto, los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas o los usos horarios donde usted, querido televidente, habite. Atanasio, yo siempre, claro, para mí estos temas son un tanto ajenos y estoy haciendo un enorme esfuerzo ahora mismo, como casi siempre lo hago cuando te traigo a la televisión, pero yo siempre he utilizado náhuatl, y en tu libro yo veo que sí usas náhuatl, pero también usas predominantemente náhuatl. Entonces, quisiera que nos aclararas y a la teleaudiencia la diferencia entre náhuatl, TL con náhuatl. Bueno, y nahual. Nahual. Bueno, eso es otro. Un tercer concepto. Son tres conceptos. Sí. Bueno, Suárez, el lingüista norteamericano que trabajó en México y con el náhuatl, él señaló 3 palabras para diferenciar. Uno, el náhuatl o azteca que se hablaba en el Valle de México, a ese le denominó náhuatl terminado en TL. Para el de los pipiles del de Centroamérica y en la periferia, él hablaba de náhuatl terminado en T porque perdía la L. Y luego hablaba náhuatl terminado en A para la lengua, la protolengua, es decir, la que fue originaria, antes le llamamos protolengua, a la lengua de la cual pueden salir varias lenguas. Pero Kanger, Kaufman y Campbell, que todos han trabajado, por cierto, en Honduras y los hemos... dijeron que realmente eso no es una característica, que si pierde la L, porque por ejemplo en Honduras te pueden decir cenzontle o te pueden decir sinsonte, que es la misma palabra, y verán que lo que hace es cierto, no tienen la L, ponen la T, pero hay otros que sí la tienen y la ponen, entonces no era ninguna razón. Entonces ahora hablamos de náhuatl como el conjunto de lenguas que se entienden entre ellas, pero que no son diferencias, son diferencias dialectales, no son diferencias. Entonces por eso prefiero la palabra náhuatl, todos los lingüistas ahora utilizamos el náhuatl, solo que decimos si son periféricos o son del centro de México. ¿Y el nahual, además? Bueno, nahual es otra cosa. Nahual es el doble de una persona. En Honduras y en toda Mesoamérica creen que una persona, por ciertas circunstancias que son un poco complejas,
tienen su nahual, es decir, su animal doble, en el cual pueden convertirse, pueden utilizarlo para hacer daño al enemigo, especialmente por la noche. Si muere el nahual, el animal protector, y luego les puedo decir qué animales, porque ese es otro libro que tengo ahora de mitos, leyendas en los Lencas. Si muere el nahual, muere la persona. Si muere la persona, muere el nahual. Es como el doble de él. Y lo puede hacerse el doble, convertirse por la noche en ese animal, nadie se entera, hace el daño a los enemigos que le hacen, o puede hacer el bien, ambas cosas. Y bueno, recojo un relato de Guajiquiro de un señor que deja en una tinaja una tapada, una serpiente, se va, le dice al mozo que queda a cargo que no toque, que puede hacer todo, pero que no toque esa tinaja y tal. Él, cuando ya se va a El Salvador para la venta de productos, levanta la tinaja y le sale la serpiente, una mazacuata. Una mazacuata. Que es por cierto, que es del náhuatl. Le sale una mazacuata y el hombre se asusta y empieza a golpearla hasta que muere la serpiente. Por la mañana llega el dueño de la hacienda con el mozo y lo ve que viene todo golpeado, todo medio caído dentro de la bestia, y le dice: ¿por qué has hecho eso? Te dije que no lo hicieras, porque ese es mi nahual. Y al día siguiente murió también el señor. Eso es para ver lo que es el nahual, que generalmente lo escribimos con G, igual, no con H. Nace una cierta historiografía oficializada en estos países desde los tiempos republicanos, es que los conquistadores españoles y los colonizadores españoles, que hay que diferenciarlos también, Sí. le hablaban en castellano a los indios. Nosotros sabemos que eso no es así, pero más precisamente en tu libro dices que a partir de 1570 el náhuatl se convierte en la lengua general de evangelización en todo el virreinato de Nueva España, que incluye México hasta llegar a Panamá, tal como lo habías dicho. Eso es bueno subrayarlo porque las historiografías oficiales a veces no son científicas, no son veraces y desinforman constantemente a cada nueva generación. Bueno, el español queda como lengua oficial, me explico, lengua oficial del imperio. Eso, con Felipe II, eso antes era obligatorio, pero solo fue obligatorio en el primer periodo. 2 siglos fue voluntario. Los españoles creían, a partir de Felipe II, que el contacto con los españoles y eso lo iban a aprender, pero quedaban en libertad de aprenderlo. ¿Qué ocurre? Bueno, los que trabajaban en encomiendas con españoles, los ya mayores de edad, los que a partir de los 20 o de los 19, que creo que empezaban, pues el contacto directo, ellos aprendieron el español. Pero ¿qué ocurría en los pueblos de indios? Recuerden que casi en Honduras la mayoría son pueblos de indios. Todos aquellos que tienen ejidos eran de pueblos de indígenas, y no vayan a llamar a Anguila cómo guardan sus documentos en un arca y tiene 2 guardianes y no permite a nadie. Entonces, ¿qué ocurre? La lengua de evangelización, después del Concilio de México, del primer Concilio de México, los frailes logran que sea el náhuatl la lengua de evangelización, porque creían que como había enclaves que hablaban náhuatl, todo el mundo lo hablaba. A los pocos años se dieron cuenta que eso era mentira y que había que aprender toda la variación de lenguas. En Honduras el lenca, todo el maya chortí, el tol, me explico. Y las mujeres y los niños, como los curas hablaban su lengua, no necesitaban hablar el español,
se entendían en lenca. Y recuerde que ahí los españoles no podían entrar a un pueblo de indios ni pernoctar en ellos, ¿eh? Solo era el doctrinero, que era el que... ¿Y qué ocurrió entonces? Que bueno, luego ya, al final, en el último... los Borbones ven que el español no ha crecido y que las mujeres y los niños no lo hablan. Amigo, ahí dice que a partir de ahora se hable solo español y dice una cosa, que se extingan las lenguas indígenas. Pero eso fue en 1870, o sea, fue ya al final del periodo colonial. Al final del periodo colonial. Pero en tu libro, ahora, la escuela fue importante en ese último periodo colonial. Pero en tu libro, Ata, ahí nos pusieron ya la portada del libro que estamos presentando. Es que el anterior era de lengua atahuaca y español. Ese es de lengua atahuaca y español, pero el que estamos presentando es el de Atanasio. Por favor, pónganlo en pantalla. Quítenme ese que está ahí, pongan el otro. Ese es el símbolo de la palabra, eso que sale de la boca. Proceso de nahuatlización y nahuatlismos de uso en Honduras. Es el libro que estamos presentando esta noche, este día, esta madrugada. En algún momento en tu libro dices, Atanasio, que aparte del náhuatl, en algún momento los frailes doctrineros empezaron a evangelizar en las lenguas, en las diversas lenguas de cada región, de cada país, de cada provincia, de cada partido. O sea que empezaron a evangelizar en lengua lenca. Y examinarse. En lengua chortí. Sí. En lengua jicaque, digamos. Jicaque, sí. Tahuaca. Tenemos documentos y en lengua náhuatl. Ellos eran muy... ¿Cómo lo aprendían? En el colegio tridentino, que era el seminario de Comayagua, eran donde los formaban. ¿Y cómo hacían? Bueno, pues ya habían hecho algunos diccionarios, algunas gramáticas, tenían un profesor, pero después, desde que recibían las órdenes menores que llaman, luego los mandaban a un pueblo del área lenca o de Jicaque que hablaban eso. Cuando antes de ser diáconos y dar la comunión era como un ayudante, porque había pocos frailes y curas. Entonces ahí fueron aprendiendo en la práctica el léxico y hablar en esas lenguas. Eso era el mecanismo que utilizaron. Y luego tenían que examinarse en esas lenguas. Hay un pleito en Honduras, el único pleito, en que el obispo expulsa a los mercedarios. Recuerden que en Honduras solo hay dos órdenes, franciscanos y mercedarios. Y los expulsa de Cururú. Cururú es la actual La Paz. La doctrina de La Cururú. Doctrina de Cururú. Hay un barrio que es el de Cururú, en La Paz, arriba, cuando sales para Mazaguara y eso. Y los expulsa, estaban en la Merced, son los de Gracias. ¿Por qué? Porque habían falsificado, se habían examinado en lengua, sí, pero en náhuatl. Y ellos estaban regentando pueblos que se hablaba lenca. Y por eso el obispo Abarca los expulsó por 10 años, pero luego al final los frailes, los mercedarios ganaron el pleito en España. Y viene aquí un auditor a hacer los juicios y visita 20 pueblos y tiene testigos ahí para ver si hablaba o no hablaba lenca. Interesante. Entonces es muy curioso ese pleito. Había una hermosa pintura del obispo Abarca en el archivo eclesiástico de Comayagua que se quemó. Se quemó. Bueno. Nos vamos a una breve pausa, siempre rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su hamaca, de su taurete, de su petate, de su catre, porque ya regresamos. Quisiéramos saludar a algunas personas. En primer lugar a Manuelito Rodríguez, que está aquí cerca de nosotros y que normalmente acompaña a Atanasio en cada una de sus visitas de manera casi permanente. Lastimosamente se le ha arruinado su carrito llamado Galileo Galilei, que sin embargo se mueve. También un saludo para una persona que cumplió años el 7 de julio allá por Las Botijas,
Para Pablito Rossetti, que está viendo este programa en San Pedro Sula. Para los de la directiva de la carrera de letras, que probablemente también están viendo este programa. Y para mi nietecita, que hace poco, Lía Rebeca, cumplió años. Un abrazo para todos. Pues bien, Atanasio, cuando he revisado tu libro, me has puesto a leer, y lo curioso es que es una lectura que no me ha cansado, sino que me ha gustado, me ha divertido. Sé que es un libro altamente técnico, pero lo he disfrutado. Es asombrosa la cantidad de nahualtismos que se han incorporado al español actual de Honduras, a pesar de que el náhuatl desapareció en el proceso, al final del proceso colonial, pero es interesantísimo cómo nosotros utilizamos tantas palabras náhuatl y que hasta el día de hoy nos damos cuenta, con Manuelito, conversando contigo, que son palabras náhuatl. Por ejemplo, la palabra chichipate, que tanto nos emociona a nosotros. Es una palabra que le hemos usado en nuestras bromas constantes de varios años, y no sabíamos nosotros que era una palabra de origen náhuatl. Sí, la borrachera viene desde hace mucho tiempo. El chichipate. Un saludo a los chichipates hondureños también. La palabra cipote, que la hemos usado y que incluso tiene Amaya Amador lo usa para una novela, cipotes, es de origen náhuatl. Náhuatl, cipot. El chichicaste, por ejemplo, que es una palabra picante. Ortiga, es como la ortiga en España. La que produce urticaria. La palabra milpa. Milpa, claro. Increíblemente, que la usamos todos los días, es de origen náhuatl. Náhuatl, sí. Y bueno, tú puedes leernos... Ocote para pino, eso es del náhuatl. ¿Puedes leernos las palabras que quieras, Atanasio? No, porque, que usamos, bueno, si me... Las usamos todos los días. Mejor de la... Bueno, así se usan tantas pupusas, pues, para... Todo que se usa todos los días. Para poner zacate. Zacate. Con la variedad de zacates que hay. ¿Qué le diría yo? Cipote es curioso, no lo digan en España. En España cuando vaya. Porque una de las que me asombró cuando llegué es que había oído, y pasó un cipote corriendo. Digo, qué raro que aquí los cipotes caminan solos. Cipote en España significa pene. El primer significado que le dan, entonces claro, cuando hay que... También cipote en mi zona significa un molote. Dicen, en esa fiesta se organizó un cipote, es decir, un relajo, un desorden, una pelea. Entonces cambia mucho, pero petate, por ejemplo, petatear, petateada, eso tapesco. tiene tapesco. Tapesco, que lo utilizo aquí en el programa constantemente. Tienen una cantidad de, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, cuando vas a tomar en un chocolate, no lo tomas en una taza, es una taza, pero le llaman jícara, que es de Xicalli, que es... Les tengo que decir una cosa que es curiosa. El náhuatl no tenía ciertos sonidos que nosotros tenemos. Por ejemplo, no verán ninguna palabra con B. Ese era un problema para Membreño cuando hizo las etimologías, que no lo sabía. Y mete palabras con B que no son náhuatl. No tenía la D, no tenía la F, no tenía la G, tenía una H que se pronunciaba casi como G. Esas no las tenía el náhuatl, entonces no tenía la R, porque jícara era Xicalli, la R se la pusieron al adaptarlo al español. Entonces, claro, eso es algo que, pues el árabe, por ejemplo, no tiene la P. Entonces,
los turcos, que dicen aquí los árabes, que en vez de paisano dicen baisano, o decían, ahora ya todos entonces cada lengua tiene unos fonemas y otras no tiene. Nixtamal. Por eso no verán con esas palabras aquí en el diccionario, pero es que no tenían esos sonidos. En un programa anterior hay un niño que escribe un cuento de un personaje lenca que se llama Nixtamal. Nixtamal es náhuatl. Que se enfrenta a unos extraterrestres, pero aquí en tu libro dices que Nixtamal, nixtamalear... Claro, es del náhuatl. Es náhuatl, y es una palabra que usamos constantemente. Es que ese es el problema. Con el lenca que hemos tenido y tal, estaba el año pasado precisamente, y una dirigente de los lencas, y pregunta por una palabra, digo, mira, de las 8 que dices que son lencas, solo hay una, las demás son náhuatl. Entonces, claro, en cuanto oyen algo raro, dicen eso es lenca. Pues no, señor, es más probable que tenga, porque las lencas son pocas las que han quedado incorporados al español. Y cuando vamos a almorzar o a cenar a un restaurante pedimos chismol. Claro. Siempre pedimos chismol. Claro. Póngame chismol. De chili y moli, es decir, chile cortado como picado. Eso, de ahí el chismol. Entonces, eso es náhuatl. Nixtamal. Tamal, nixtamal. Nixtamal es hacer, fue un invento de los aztecas y fue la única forma de hacer digestible el maíz. Por eso hay que hervirlo, ponerle cal o ponerle ceniza para hacerlo comestible. Para eso el gran descubrimiento de las culturas mesoamericanas. Luego, nixtamalizar, bueno, también... Tamal, nacatamal. Tamal, nacatamal, todos esos son de... Nacat es carne. Aquí ahora dicen tamal. El que tiene carne es nacatamal y el que no tiene carne es tamal. Nacat es carne. Siguanaba, Cipitío, Sisimite. Todos esos son náhuatl. Pájaros, plantas, construcción, la mayoría son términos náhuatl. Yo estoy tan asombrado, Atanasio, incluso asustado, que hoy estaba pensando, hombre, nosotros no hablamos español, sino que náhuatl, o nahualtismos incorporados al español. No, hablan el español, pero por eso la sorpresa cuando dices, no, pero son palabras de uso. Si no se usan, a pesar de que yo sepa que son náhuatl y tenga testimonios, en las encuestas no aparecen, no está incluido en este diccionario. Por eso digo nahualtismos de uso en Honduras. Claro. Pero claro, pongo todos los derivados, porque si está la palabra que te diría yo, pupusa, pues hay pupuserías, hay pupusero. Claro, a veces las palabras, fíjense, y tienen vigencia, que adquieren nuevos significados, porque pupusa también tiene otro significado que no es... Y atol, que es una de las expresiones con más derivaciones que tienes en el diccionario. Atol, atoleada, atolero, y luego las variaciones de atol. Sí. Muy bien, nos vamos a una breve pausa comercial, siempre rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su tapesco, de su camastro, porque ya regresamos. Sí, Atanasio, hoy estuve conversando ligeramente con Edgardo Benítez, que es uno de los dirigentes tahuacas en Honduras, y él me hablaba de la posibilidad de un proyecto para un segundo simposio de educación bilingüe e intercultural, que sería ahí por el mes de septiembre. ¿Qué sabes de eso tú? Bueno, más o menos, no tengo mucho porque no he hablado con ellos, pero... se preparó un documento habíamos hecho el primer simposium de educación bilingüe e intercultural ya hace 20 años. Ya ratos. De la universidad. La universidad participaron los grupos étnicos, Ministerio de Educación,
y ahora quieren hacer el segundo simposium, el Ministerio de Educación, con los grupos étnicos y los expertos, los profesores o los lingüistas, para pensar un poco en qué hemos adelantado. La educación bilingüe, lo que se trata es de que cada pueblo tiene derecho a usar su lengua materna. Y a partir de Reina como presidente, que después se convirtió en ley, todos los grupos de Honduras tienen el derecho a recibir primaria en su lengua materna. Eso es la educación. El problema está con aquellos grupos que han perdido su lengua. Por ejemplo, los lencas. El lenca murió, y murió hace tiempo, y que no me vengan con cuentos chinos. El último que no era hablante sino semihablante, lo grabé y lo publiqué en la revista Mesoamérica, que era don Guadalupe Correa, 400 palabras. Los que han perdido su lengua son los mayas chortí de Copán y de Ocotepeque. Esas son lenguas. Esa sí se habla en Guatemala. Y los que sí tienen su lengua, como son el resto de grupos, garífunas, misquitos, tolupanes, ojicaques, que se llamaban los payas, creo que no me dejó ninguna. Pues esos tienen el derecho, tahuacas, sumo tahuaca, pues tienen el derecho. Pues se trata un poco de ver qué hemos hecho, qué ha hecho el Estado, qué han hecho los grupos étnicos, qué han hecho también, universidades o Ministerio de Educación, si hemos avanzado, no hemos avanzado, si se puede incrementar. Eso es lo que trata, de evaluar más o menos y proponer tal vez nuevas metas en la educación bilingüe para los grupos étnicos en su lengua materna, al menos la primaria. Muy bien, Ata. También viene el cuarto Congreso Centroamericano de Lingüística, que se va a realizar entre el 26 y el 28 de agosto del año en curso. Siempre vienes tú a esos congresos de lingüística, Atanasio. ¿Y qué son los temas más importantes que se ventilan? Bueno, esos congresos lo hacemos la Asociación de Lingüistas de Centroamérica. No quiere decir que sean de Centroamérica, sino que trabajen sobre algún país de Centroamérica. Hay dos grandes líneas. O bien trabajan, pueden trabajar cualquier lengua que se hable en el español, o lenguas indígenas, o el inglés, por ejemplo. Y se trata de lenguas vivas o lenguas que han muerto, y se llevan las ponencias y nos reunimos cada 2 años. El último fue en Nicaragua, ahora le toca a El Salvador, el anterior fue en Honduras y el siguiente será en Costa Rica. Y lo que se presentan son ponencias. Pues, ¿qué te diré yo? Se discute mucho, tal vez, sobre el lenca, que lleva una ponencia, y sobre el intento de resucitar lenguas, que eso es imposible. Muchas gracias, Ata. Nos vamos a una breve pausa, rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, porque luego regresamos a despedirnos. Hasta pronto. Bien, este libro contiene un enorme trabajo de investigación de Atanasio Herrán, y es solo uno de sus libros. Atanasio ha realizado un trabajo monumental de investigación lingüística, de producción lexicográfica extraordinario, que no terminamos de calibrar entre los amigos y mucho menos en la sociedad hondureña, pero que en algún momento habrá que hacerlo. Se necesita una paciencia franciscana para realizar este trabajo, y todos los libros de Atanasio, si los juntáramos, sería, según la expresión de Manuelito Rodríguez, la piedra de Rosetta en Honduras. Así que nosotros queremos
felicitar una vez más, como siempre lo hacemos, a Atanasio Herranz por su enorme contribución a la cultura y a la educación hondureñas, como hondureño y como español que es. Y bueno, las palabras son cortas para expresar el aporte de Atanasio Herranz en investigación científica en nuestro país. Atanasio, creo que tienes un minuto para despedirte de la teleaudiencia nacional e internacional. Bueno, no, agradecerte la presencia en el programa, porque, bueno, la televisión la ve la gente y si no, no van a las librerías tanto, por lo menos saben que sí hay publicaciones o trabajos. Bueno, yo ahora trabajo, el Lenca he terminado un libro, tengo un gran diccionario de todo el español de Honduras, tanto sean nahualtismos como lenquismos, como del inglés y las del español, lógicamente. Porque sí tienen que entender que es muy rico el habla hondureña, por mucho que la gente diga que no sé qué, que se habla mal, no es cierto. Es decir, Honduras ha tenido muchas influencias y entonces ha ido tomando pues desde lenguas indígenas hasta el inglés, porque han estado las compañías bananeras, porque Islas de la Bahía, me explico. Y eso no hace más que enriquecer a una habla. Y el habla de Honduras es muy rica, sobre todo en expresiones o en locuciones. De estos nahualtismos, entre camagua y elote, pues camagua es del náhuatl y elote es del náhuatl, para que vean ese dicho, y de esas hay muchas. Dar a tol con el dedo, sí, para bueno, engañar. No terminaríamos de hablar en toda la noche. Agradecemos infinitamente la comparecencia de Atanasio Herranz en Economía y Cultura. Queremos enviarle un saludo a mi primo Carlos López Osorio y a su familia que están viendo este programa, a la teleaudiencia nacional e internacional. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Hasta la vista. El próximo martes tendremos un nuevo programa de Economía y Cultura.